¿Cómo lo logra? ¿Cómo intercede por los santos? ¿En qué modo opera para ayudar nuestras debilidades? Y esta es una pregunta que muchos se hacen porque es cosa extraña las cosas del Espíritu. Algunos tratan de pensar que esto es algo como misterioso, como algo que no se puede saber, pero se sabe porque el Espíritu Santo te lo da a conocer. Pero muchos como que lo hacen más difícil de lo que es. No es por medio de anular el uso de nuestras facultades, nuestra mente. No quiere decir que nos va a quitar la mente. No, la mente va a seguir funcionando igual. No es por orar por nosotros mientras no hacemos nada. En otras palabras, no es que, bueno, si el Espíritu intercede por nosotros, pues ya no tengo que orar. No, no es así tampoco. Entonces, ¿cómo es? No es que Él nos sugiera inmediatamente palabras o guíe nuestro lenguaje. Algunas personas no dicen palabras porque dicen, bueno, si el Espíritu nos va a ayudar, entonces Él a lo mejor me va a poner las palabras para las que ore. Tampoco es así. No, Él no va a agarrar directamente nuestra lengua y va a hablar a través de nuestro lenguaje ni nada de eso. Él ora por nosotros al estimular nuestras propias facultades. O sea, Él va a estimular nuestra mente. Los pensamientos que están en nuestra mente es como Él va a actuar. Él va a iluminar nuestras mentes y hace que la verdad se apodere de nuestras almas. Eso es lo que hace. Él va a poner un pensamiento. Y una vez que pone ese pensamiento en nuestra mente, esa verdad que ahora ocupa nuestra mente se apodera en nuestra alma, tiene un efecto en nuestra alma. Les voy a poner un ejemplo de cómo sucedió, de cómo sucede esto. Este es Abraham cuando Dios está hablando con él y Dios le revela lo que va a suceder. Esta es una profecía. Aquí le está basando en una profecía de algo que va a suceder, pero todavía no sucede. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Dios. Génesis 18, 20 al 22. ¿Cómo le vino esto? Bueno, le vino en un pensamiento. Ese fue un pensamiento que se le grabó ahí en su mente. Y una vez que estaba en su mente, no lo dejó tranquilo. Inmediatamente después de eso, él se puso a hilar varias cosas. Vamos a suponer que llega a Sodoma y Gomorra y que el pecado no ha aumentado más y más, pues no le va a pasar nada a Sodoma y Gomorra. Pero vamos a pensar que el pecado se haya agravado más y más. Y se da cuenta que Lot se encuentra ahí. ¿Qué va a pasar? Dios va a destruir a todos ellos y entre ellos a su familiar que es Lot. Y todos sus pensamientos se vinieron a la mente de él. Cuando Dios revela este pensamiento, él se pone a pensar todo eso de la manera que va a pasar. ¿Y qué tal si están mal? Pues Dios la va a destruir. Pero si la destruye, ahí está Lot, ahí está con su familia. Los van a destruir también a ellos. Entonces, eso lo lleva a orar. De igual manera, Dios opera con nosotros. Pone un pensamiento
de algo sobre tu mente, y cuando viene ese pensamiento, no es para que te asustes, es para que tú ores por aquello que está tomando, que está en tu mente y que te das cuenta que algo va a ocurrir. Esa es la razón por la cual Dios nos da a conocer, en este caso, algo que está a punto de suceder. O sea, es algo que Dios ya está pensando que lo va a hacer. El Espíritu hace que el cristiano sienta el valor de las almas y la culpa y el peligro de los pecadores en su condición actual. A veces que te hace pensar, te hace ver, te ilumina claramente en tu mente cuánto vale un alma y la culpa que tienen por no buscar a Dios y el peligro de los pecadores en su condición actual. A veces te muestra por las muertes de personas que ocurren alrededor de ti, que muere alguien y te viene a la mente, ¿y a dónde se habrá ido? ¿Era cristiano? ¿No era cristiano? ¿Quieres saber cómo murió? Y luego ves otras personas que están alrededor y ahí te pones a pensar del valor de las almas. Todo eso trae el espíritu a tu mente. ¿Para qué? Para que te pongas a orar por ellos. Él guía a los cristianos para entender y aplicar las promesas de la escritura. Es como Él lo empieza a hacer. Él te empieza a mostrar la necesidad, pero a veces te sugiere, te pone en tu mente alguna promesa que tú ya has leído en la escritura. Es maravilloso que en ninguna época los cristianos hayan podido aplicar completamente las promesas de la escritura a los eventos de la vida a medida que ocurren. O sea, mucha gente vive y no comparte la escritura con lo que está viviendo. Muchos son cristianos de domingo que nomás oyen la palabra de Dios, pero salen y durante la semana se les olvida y no saben que eso, que la escritura, que la palabra tiene efecto en el diario vivir de las escrituras. Yo me acuerdo cuando estaba preparando para hacer una campaña ahí en Monterrey y era un lugar que ni siquiera la policía entraba porque era muy peligroso. Entonces, en ese entonces yo repartía como un tipo de figura eh, eh, para preparar a la gente para que recibiera la palabra de Dios. Eran como 7 diferentes figuras, fotografías, pero como copiadas. Y abajo venía una escritura, de la manera que está establecido los hombres que mueren sola vez después de ese juicio. Por cuanto no buscaron a Dios, Dios se ha separado para delante de Dios. Y así ponía escrituras diferentes. Y cada semana íbamos y las repartíamos a todos alrededor de las casas ahí. En una de las veces que estábamos repartiendo, íbamos otro hermano, este hermano tenía polio, imagínense, caminaba con un aparato en su pierna y yo íbamos juntos repartiendo esos en los hogares. Y sin darnos cuenta, llegamos hasta encima del lugar. El lugar se llamaba La Risca. Entonces, cuando llegamos al tope, de pronto que nos rodearon una pandilla y traían cuchillos y traían cadenas y traían navajas y traían de todo. Y yo nomás veía uno que le daba vuelta hacia la cadena y porque se oía zoom, 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 zoom. Y estaba escuchando eso. Y volteé de alguna manera a ver si nos podíamos salir, pero no había manera para salir. Estábamos rodeados. Eran como unos 25 o más y nosotros en medio. Y entonces, cuando yo los vi, inmediatamente
se me vino la escritura como en los días de Noé. Y entonces yo me puse ya a predicarles. Le dijo, no, pues denle para adelante. Digo, al cabo que no se necesita mucha valentía agarrarse 25 personas a 2 personas y uno medio paralítico. Le dije, pero esto es la comprobación de los días de Noé, porque los días de Noé estaba la tierra llena de violencia y ahorita está la tierra llena de violencia. Entonces me puse a predicarles. Dios llegó ahí en ese momento y cada uno de ellos empezaron a dejar sus armas en la tierra, hasta el de la cadena la dejó en la tierra. Nomás uno no la bajó. Y yo pienso que ese era el líder que quería mostrarse como que era más valiente que los demás. Y ese al último, y digo al último porque mientras yo estaba predicando, él se acerca conmigo, yo me callo porque viene con la navaja así apuntándome a mí. Y todos viéndolo y yo nomás mirando cómo venía con la navaja hacia mí. Y en ese momento hace como que me va a enterrar la navaja en el estómago, pero la suelta y se cae la navaja en la tierra y me agarra la mano y me dice, está bien, carnal, nosotros te vamos a defender de los que están ahí abajo, de la otra pandilla que está ahí abajo. Y yo le dije, gracias, pero el que me defendió de ustedes también me va a defender el que está ahí abajo. Y ya, después de eso, nunca más nos volvieron a molestar. Tuvimos la campaña y ahí estaban. Todos los pandilleros iban y yo estuvimos predicando y en una de las noches de la campaña se llevaron una silla y la tenían al lado de una fogata. Yo fui a recoger la silla y había 7 que estaban oliendo resistol y saqué los demonios de ellos y uno de ellos le salió fuera totalmente el demonio que al día siguiente estaba vestido, cabal y todo. En otras palabras, sí eran peligrosos, pero Dios los tenía controlados. Y esa palabra que Dios tocó a ellos de tal manera que desistieron a hacer lo que estaban haciendo. Entonces, en la vida cotidiana siempre hay escrituras que se aplican al momento que estamos viviendo. Esto no se debe a que las promesas en sí sean oscuras. Las promesas en sí son lo bastante claras. Están muy claras en la Biblia. Las podemos leer, pero a veces no vienen o no sabemos cómo aplicarlas. Y esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Cómo me vino esa escritura en ese momento? Yo no lo pensé, yo no busqué. Ahorita, cuando hay esta situación, ¿qué es lo que se debe predicar? Nada. Yo no pensé nada. Yo nada más volteé, vi todo lo que había y de momento se me viene esa escritura. Y esa fue la escritura que los tocó a ellos. Entonces, pero siempre había una maravillosa disposición a pasar por alto las escrituras como fuente de luz respecto a los eventos pasajeros de la vida. O sea, desgraciadamente, la gente pasa por alto lo que ya está diciendo la Biblia cuando tenemos eventos que están pasando alrededor de nosotros. Por ejemplo, ahorita está pasando el evento allá en Israel. Es posible que eso se vaya más grande y se haga una guerra por allá. ¿Y por qué estamos pendientes? Bueno, porque sabemos que existen profecías que se refieren con Israel que están relacionadas en los últimos días. Y estamos esperando ver si va a ocurrir o no va a ocurrir esa guerra o si va a venir un acuerdo de paz con Israel, que eso desataría ya los años de la tribulación. En todo eso estamos viendo a ver qué está pasando. Entonces, el ver las escrituras y el mirar lo que vivimos es muy importante y el Espíritu Santo nos ayuda a cómo aplicarlas cada uno de ellos. Cómo quedaron asombrados los apóstoles por la aplicación que Cristo hizo a sí mismo de tantas profecías. ¿Se acuerdan cuando iba en el camino de Emaús y que se les acercó Cristo ahí?
y que ellos decían, no, es que nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel, pero ahora, pues ya lo mataron, lo crucificaron, aunque algunas dicen que resucitó, iban todos así muy tristes. Y luego Cristo les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, Cristo mismo se aparece con ellos, no le reconocían, porque iba, ya está en su cuerpo glorificado, la verdad no sé cómo se vería, pero desde ahí empezó a aplicar las escrituras que las leían, que sabían de ellas y que estaban en los profetas, las aplicaba a todos los eventos que habían ocurrido para demostrarles que eso que padeció Cristo era necesario que lo sufriera. Por ejemplo, Isaías 53, que él fue llevado, que él murió por nosotros, que como oveja fue llevado delante de los trasquiladores y que murió por nosotros, que por cárcel y por juicio fue quitado, o sea, no se le dio un juicio, que murió con los dos ladrones. Todas estas escrituras se las mostraba a ellos, ya las habían leído, pero no veían la aplicación con los eventos que acaban de suceder hasta que Cristo lo aplicó. Y entonces, vean la reacción de los apóstoles y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es lo que hace el Espíritu. Exactamente lo que hizo Cristo con los apóstoles, eso es lo que hace con nosotros. Nos empieza a recordar escrituras y cuando te vienen, hay como un calorcito en tu corazón, como algo de adentro que es cierto. Esto dice la palabra y es cuando empieza a desahogar una oración en el espíritu provocado por Dios mismo. Así ha sido con muchos cristianos. Mientras están profundamente en oración, han visto que pasajes de las escrituras son apropiados, los cuales nunca antes habían tenido, considerado tener tal aplicación. O sea, no los habían considerado como tal. Entonces, el Espíritu estaba guiando, mientras está en oración, está guiando y aplicando escrituras, y cuando te viene esa escritura a la mente, como que agarras más vuelo al orar, porque ves que la escritura que te está trayendo el Espíritu a tu mente, entonces eso se aplica para lo que estás tú orando. El Espíritu guía a los cristianos a desear y orar por cosas de las cuales no se especifica nada en la palabra de Dios. Esa es otra cosa que hace. No solamente lo anterior, de que hay pasajes de la escritura que son apropiadas y que las empieza a aplicar a aquello de la persona, sino que empieza a guiar a los cristianos a desear orar por las cosas que no se especifica nada en la palabra de Dios. Por ejemplo, te pone a orar por alguna persona. No está especificado en la Biblia que debes de orar quizás por tu vecino o por alguien en especial, pero está especificado en la Biblia que debemos de orar por aquellos que están perdidos. Entonces, te pones a orar por esa persona específicamente porque Dios la ha puesto en tu corazón. Te vas al trabajo y estás pensando en esa persona. De pronto lo ves saliendo de tu casa y te lo pone la carga. Después de la noche vuelve a venir. Esa es la manera como el Espíritu Santo empieza a guiarte a orar específicamente por alguna persona. Y si Dios lleva a un hombre a orar por alguien, la inferencia de la Biblia es que Dios tiene la intención de salvar a esa persona.
O sea, cuando Dios pone a alguien en tu corazón para que tú ores, nosotros podemos pensar de que es la intención de Dios salvar a esa persona. Entonces, por eso es que hay que ser sensibles a la voz del Espíritu. ¿Cómo viene la voz del Espíritu? No viene como una voz audible. La mayoría de las veces no es una voz que se oye. Es un pensamiento que pone en tu mente, que te pone una persona. Y cuando te pone el pensamiento por esa persona que está perdido, de que se va a ir al infierno y que te lleva a orar por esa persona, y quizás ha sucedido que muchas personas han estado orando por alguien que se los pone en su mente y al poco tiempo se salva y luego se muere la persona. En otras palabras, Dios ya veía que la persona iba a morir. Entonces Dios le pone el pensamiento a alguien para que ore por esa persona. La persona obediente oró por esa persona y después de que oró por esa persona, sucede que después se muere. Eso sucede a veces. O sea, esa es la necesidad de orar en el Espíritu y estar orando cuando Dios pone los pensamientos sobre alguna persona. Pero no hay duda de que un cristiano puede ser capacitado para ver y discernir claramente las señales de los tiempos, de manera que comprenda por la providencia que esperar y así orar por ello con fe. O sea, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo nos va a revelar cosas que van a suceder, que ya están profetizadas, que van a suceder, y el Espíritu Santo nos los revela a nosotros que sabemos esas profecías. Por ejemplo, leo yo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, acerca de la venida de Cristo, se está refiriendo el contexto, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y dice, verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo lo sabemos eso? Por las Escrituras. Eso ya sabemos, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo lo sabemos esto? Es una profecía. Por eso vemos a Israel. A ver si cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir esto otro. Pero el verso 4 dice algo muy interesante. Dice, más vosotros, o sea, la iglesia, los hermanos que tienen el Espíritu Santo, dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí hay algo muy importante. Para los impíos va a ser como ladrón en la noche. No se van a dar cuenta cuándo de pronto va a ocurrir, pero nosotros no. Porque dice la Biblia, nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar luz. ¿Cómo nos va a dar luz? Por el Espíritu Santo que nos va a poner a nosotros. Nos va a revelar a nosotros lo que va a suceder. Dice, voy a leerlo de nuevo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4. Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y dice la razón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de las tinieblas, ni de las, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí está claro
que el Espíritu mismo nos va a dar a conocer, nos va a dar luz para no estar en tinieblas, en este caso para acerca de la venida del Señor. Cuando esto nos lo revela a nosotros, ¿qué va a pasar en nosotros? Nos vamos a poner a orar, porque te vas a dar cuenta que hay algunos tibios, hay algunos que no están caminando, hay algunos hermanos que se volvieron al mundo, y te va a poner a orar por uno u otro, otra persona, porque ya te reveló eso, ya viene, ya viene. Y entonces tú te pones a orar en base a eso. ¿Qué fue? Una revelación del Espíritu a tu mente, iluminándote, haciendo saber de algo que iba a suceder. Así, a menudo son llevados a esperar un avivamiento y orar por él con fe, cuando nadie más puede ver la menor señal de ello. O sea, las personas que tienen que el Espíritu Santo ha revelado algo, empieza a revelar que ya viene un avivamiento. Acuérdense, un avivamiento es un despertar a la obediencia. Pero muchos no se dan cuenta de eso. Sobre todo los tibios, los mundanos, los carnales o aquellos que son, que se llaman cristianos, pero no más de nombre, porque son verdaderos impíos, porque que practican el pecado. Pero el que está con Dios, el que está caminando con Dios, ese sabe algo va a ocurrir. Y entonces viene un avivamiento. Y es así como él lo empieza a hacer. Había una mujer que le estaba diciendo al pastor que venía un avivamiento, que venía un avivamiento. Y el pastor simplemente la despedía. O sea, como pensando que era una fanática, que era alguien que está muy emocional y así. Entonces ella fue con un carpintero para que le hiciera unas sillas. Y una vez que le hicieron las sillas, las puso en su casa y se puso a hacer reuniones en su casa. Y pasó lo que ella estaba esperando. Vinieron, invitó a los hermanos, pero llegaron muchos pecadores que estaban perdidos. Y cuando llegaron los pecadores que estaban perdidos, llenaron las sillas y vino un avivamiento en ese lugar. ¿Cómo lo sabía ella? Porque había estado orando por ese lugar y entonces Dios le puso, va a venir un avivamiento, van a traer, estate listo para predicarles a las personas. Y la mujer se alistó, preparó sillas, preparó todo. Cuando llegaron, vino el avivamiento y la gente fue salva. Así ha sido con muchos cristianos. Mientras están profundamente en oración, han visto que pasajes de las Escrituras son apropiados, los cuales nunca antes habían considerado tener tal aplicación. O sea, eh, yo me acuerdo de un hermano, había pecado él y estaba muy mal y ya lo tenían por desechado, como que Dios ya lo había desechado. Entonces, él venía viajando y cuando venía viajando, el Espíritu Santo estaba tratando con él. Y entonces, y cuando el Espíritu Santo estaba tratando con él, le decía, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo quería que en ese momento se arrepintiera para con Dios, que en ese momento ya lo hiciera. No es que he pecado mucho y todo. Y entonces, ¿por qué buscas a Dios? Le preguntó el Espíritu Santo. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Hay algo bueno en ti? Le decía. No, no hay nada bueno en ti. Ok, entonces tú eres malo, ¿verdad? Sí, porque sí, yo soy malo. Los malos buscan a Dios. ¿Qué dice la Biblia? No hay quien busque a Dios. ¿Y por qué tú sí quieres buscar a Dios? ¿No será que el Espíritu Santo te está guiando a ti a que busques a Dios? ¿Te está poniendo pensamientos que busques a Dios? Porque en ti, tú eres malo, tú no buscas a Dios, pero tú quieres buscar a Dios, tú quieres salvarte. ¿Quién es el que te está estimulando a que te quieras salvar si tú eres malo? Y él contestó, es el Espíritu Santo. Ahora, toda esa conversación estuvo corriendo en la mente de él. En ese momento,
él se para, se sale de la carretera, se fue a un lado, entró a un bosque y en el bosque se puso a gritar a Dios. Y ahí Dios le perdonó de todos sus pecados. ¿Qué pasó ahí? Utilizó escrituras para convencerlo porque él estaba engañado de que para él ya no había salvación, que ya estaba desechado, que ya Dios no podía hacer nada con él. Entonces Dios lo empieza a refutar sus engaños con escrituras, con argumentos, hasta que lo convence y lo hace que se salga de la carretera, busque algún lugar, se fue a un bosque, y en el bosque se puso a clamar a Dios y ahí es donde es recibido por Dios como el hijo pródigo. O sea, esa es la labor del Espíritu. El Espíritu guía a los cristianos a desear y orar por cosas de las cuales no se especifica nada en la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que empieza a hacer el Espíritu. Guiar a los cristianos a desear y orar por cosas de las cuales no se especifica nada. Entonces, es obra del Espíritu Santo que empieza a hacer todo esto.